La Unión Galáctica tenía una regla simple: jamás, bajo ninguna circunstancia, atacar la Tierra. Esto no se mencionaba en ningún documento oficial, por supuesto. Demasiado vergonzoso. Demasiado revelador. Pero todos los comandantes lo sabían. Todos los almirantes se lo susurraban a sus capitanes. Todos los líderes lo transmitían como una antigua superstición. Yo, el comandante Zax Valerian del Imperio Trescan, pensaba que era una completa tontería. «Me estás diciendo», le dije al almirante Petrax, golpeando con mi garra la pantalla holográfica del anodino planeta azul, «que esta bola de tierra con tecnología primitiva está prohibida». Ni siquiera han colonizado su propia luna como es debido. El almirante Petrax fijó sus 4 ojos en mí. Sus escamas cambiaron de un morado oscuro a un naranja de advertencia. «Comandante Valerian, hay cosas que no entiende de la Tierra». ¿Qué hay que entender? Sus armas están siglos por detrás de las nuestras. Su nave espacial apenas puede llegar a su planeta vecino. Y ese mundo rico en recursos está ahí, listo para ser conquistado. Me incliné hacia adelante, bajando la voz a un susurro conspirativo. La Unión Galáctica no tiene por qué enterarse. Las branquias de Petrax revolotearon en lo que reconocí como una agitación extrema. La última especie que atacó la Tierra fue la Horda Dravax. ¿Sabes qué les pasó? Agité una garra con desdén. Historia antigua. Hace más de 3 siglos. Eran la fuerza militar más poderosa en 3 cuadrantes. Más de 10.000 buques de guerra. ¿Y ahora? Solo existen en los libros de historia. Superstición, me burlé. Probablemente alguna enfermedad o conflicto interno los extinguió. La coincidencia fue un hecho. La voz del comandante Petrax se convirtió en un murmullo gutural. Los humanos tienen un dicho: si me engañas una vez, la culpa es tuya. Si me engañas 2 veces, la culpa es mía. Nuestra información sugiere que actualmente están distraídos. Una pandemia ha arrasado el mundo. Ya hay 3.000 millones de muertos. Mi interés se despertó de inmediato. ¿3.000 millones? Eso es la mitad de su población. Exactamente. Las escamas de Petrax adquirieron un azul pensativo. Son vulnerables. Pero recuerda esta advertencia. Todas las especies que han atacado la Tierra en un momento de debilidad han desaparecido de la galaxia. Tamborileé con mis garras sobre la mesa. Entonces no atacamos. Investigamos. Grupo de exploración. Huella mínima. Petrax no parecía convencido, pero tampoco lo prohibió rotundamente. Y esa era toda la aprobación que necesitaba. La especialista en primer contacto, NYX Taylor, no estaba contenta de que la despertaran 4 ciclos antes de que terminara su descanso programado. Más vale que esto sea bueno, Brack, gruñó mientras entraba a trompicones en la plataforma de observación, con el pelaje aún alborotado por el sueño. El teniente Brack de Morian, mi oficial de mayor confianza, señaló el monitor. Hemos estado monitoreando las comunicaciones terrestres. Escuchen esto. Los altavoces crepitaban con una voz humana, femenina, según lo que pudieron determinar nuestros procesadores de lenguaje. El número de muertos ha superado los 3.000 millones. El virus Helix sigue mutando a una velocidad que supera la capacidad de nuestras vacunas. El presidente se dirigirá a la nación a las 8 para hablar sobre la implementación del plan de contingencia final. Que Dios nos ayude a todos. NYX se puso alerta. ¿Plan de contingencia final? Asentí, intentando no parecer demasiado complacida conmigo misma. Llevamos 3 ciclos de monitoreo. Sus gobiernos están desorganizados. Las Fuerzas Armadas están desbordadas, manteniendo las zonas de cuarentena. Es perfecto. ¿Perfecto para qué, exactamente? Preguntó NYX, agitando la cola con agitación. Reconocimiento, respondí con inocencia. Quizás una recolección de muestras. Su planeta es rico en recursos que podríamos aprovechar. Metales raros, especímenes biológicos únicos. Comandante, dijo NYX lentamente, ¿puedo recordarle que la Tierra está clasificada como zona de no aproximación en el registro galáctico? Una recomendación. No es una ley, repliqué.
Y nadie sugiere una invasión a gran escala. Solo un pequeño grupo de desembarco. Dentro y fuera. Los humanos nunca sabrán que estuvimos allí. El teniente Bragg se aclaró la garganta. Señor, he identificado una zona de aterrizaje ideal. Zona remota. Mínima presencia humana. Sus sistemas de detección son primitivos comparados con los nuestros. Podemos camuflarnos al acercarnos. Le di una palmada a Bragg en la espalda. Quizás más difícil de lo necesario. Excelente. Preparen un equipo. Tú, yo, el especialista talar. ¿Disculpa? Interrumpió NYX. No recuerdo haberme ofrecido. Eres nuestro primer contacto, especialista. Requerimos tu presencia por si nos ponemos en contacto accidentalmente. Y el pelaje de NYX se erizó. Esto va contra el protocolo. Contra el sentido común. Todas las especies que han interferido con la Tierra lo han hecho. Sí, saludé con la mano con desdén. Desapareció misteriosamente. Casualidad cósmica. Galaxias llenas de ellos. Comandante, por favor. La voz de NYX adquirió un tono suplicante. Los humanos pueden parecer primitivos, pero hay lagunas en nuestra comprensión de ellos. Inconsistencias. Cosas que no cuadran. Me acerqué y bajé la voz. 3.000 millones de ellos han muerto, especialista. El misterioso poder que crees que poseen probablemente murió con ellos. ¿Vienes con nosotros? ¿O debería anotar tu insubordinación en mi informe? Apretó las orejas contra la cabeza. Prepararé mi equipo. La atmósfera terrestre me supo fatal al bajar de nuestra lanzadera camuflada. Demasiado nitrógeno. Poco metano. La gravedad me tiraba incómodamente de las extremidades. Pero el verdadero ataque fue a mi olfato, la descomposición de los químicos y miles de aromas que no podía identificar. Me puse mascarilla. Pedí cosas innecesariamente. Mi equipo de 6 ya había sellado sus trajes ambientales. NYX estaba escaneando la zona con sus instrumentos. No había humanos en un radio de 2 kilómetros. Pero hay algo extraño en estas lecturas. ¿Extraño en qué sentido?, pregunté. Ella frunció el ceño al mirar su escáner. Señales de calor inconsistentes. Patrones de movimiento que no coinciden con la fauna conocida. Y algún tipo de fluctuación de energía que no puedo identificar. El teniente Bragg señaló al horizonte. Hay una estructura humana allí. Parece abandonada. A través de la niebla, ¿por qué la Tierra estaba tan persistentemente brumosa? Pude distinguir las formas angulares de un edificio humano. Perfecto para nuestra primera exploración. Muévanse, ordené. Formación estándar. Armas listas, pero no cargadas. Avanzamos por el bosque, inquietantemente silencioso. La vegetación de la Tierra era a la vez familiar y extraña, fotosintetizadores verdes como en muchos mundos, pero con formas y disposiciones extrañas. Los árboles se erguían como centinelas silenciosos, observando nuestro progreso con ojos invisibles. Comandante, susurró NYX. Aunque no había nadie que nos oyera, sugiero encarecidamente que regresemos a la nave. Algo no va bien aquí. Sus sentimientos no importan, especialista, respondí bruscamente. ¿Datos? Dame datos. Los datos son lo que me preocupa. Estas lecturas de energía son similares a los patrones de entrelazamiento cuántico, pero más organizadas, casi como... Una rama se quebró a lo lejos. Todos nos quedamos paralizados, sugirió el teniente de fauna Bragg, pero su mano se dirigió a su arma. No, dijo NYX en voz baja. Sea lo que sea, es grande. Y viene hacia aquí. Tomé una decisión rápida. Al edificio. Ahora. Rápido y en silencio. Nos movimos rápidamente entre la maleza, mientras el sonido de algo crujiendo en el bosque a nuestras espaldas se hacía cada vez más fuerte. La estructura humana se alzaba imponente, una especie de centro de investigación, a juzgar por el equipo satelital aún visible en su techo. La puerta principal estaba sellada, pero el teniente Bragg desactivó rápidamente la primitiva cerradura electrónica. Nos deslizamos dentro,
cerrando la puerta tras nosotros. El interior estaba oscuro, la iluminación de emergencia lo iluminaba todo con un resplandor rojo inquietante. Había señales de una evacuación apresurada por todas partes, muebles volcados, objetos personales abandonados, una comida a medio comer ahora cubierta de una especie de vello. Dispérsense, ordené. Busquen algo útil. Almacenamiento de datos, prototipos de armas, muestras biológicas. Pero no toquen nada sin escanearlo primero. Mi equipo se dispersó por las instalaciones mientras yo examinaba lo que parecía ser una sala de control central. Escritura humana cubría las pantallas, casi incomprensible a pesar de nuestros traductores. Un comandante. La voz de Nix crujió en la calma. Tienes que ver esto. Ala este, sección de laboratorio. Cuando llegué, Nix estaba de pie frente a una gran ventana reforzada, mirando hacia lo que parecía ser una zona de contención. El cristal estaba roto, pero resistía. ¿Qué estoy viendo?, pregunté. Esto, dijo ella, señalando una placa junto a la ventana. Nuestros traductores tuvieron una breve dificultad antes de traducir el texto: Proyecto Lázaro, fase IAE, ensayos, personal autorizado, solo riesgo biológico extremo. Lázaro, dijo Nix en voz baja. En la mitología humana, un muerto que volvió a la vida. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Intentaban resucitar a sus muertos? No, dijo la voz del teniente Brack al unirse a nosotros, sosteniendo una tableta de datos. Algo mucho peor. Encontré registros. Cuando llegó la pandemia, se desesperaron y crearon algo llamado terapia de regeneración necrótica. Inyectaron nanobots programados para reparar tejidos y revertir la degradación celular a los moribundos. ¿Funcionó?, pregunté, temiendo ya la respuesta. Las escamas de Brack palidecieron. Sí y no. Los sujetos no murieron. Pero tampoco permanecieron humanos. Un estruendo lejano resonó por las instalaciones. Luego otro, más cerca. Hay algo dentro, siseó uno de mis agentes de seguridad. Varias cosas, corrigió otra, comprobando su escáner, acercándose por todos lados. Saqué mi arma. Retrocedan a la sala central, posiciones defensivas. Regresamos a toda prisa a la sala de control, formando un círculo de espaldas. Los sonidos de movimiento se hicieron más fuertes, raspaduras, golpes, un gemido ocasional que le erizaba los pelos a Nix. Comandante, susurró Nix con urgencia, tenemos que irnos. Ahora, lo que sea que venga. La puerta a nuestra izquierda se abrió de golpe. Lo que entró había sido humano, pero eso era evidente por la forma general. Pero su piel colgaba en parches podridos, revelando metal y circuitos debajo. Sus ojos brillaban con una luz azul antinatural. Y lo más importante, se movía con determinación, no con el torpe andar de los no muertos ficticios, sino con una precisión calculada. ¿Qué demonios es eso? El teniente Brack jadeó. La criatura ladeó la cabeza, observándonos con sus ojos brillantes. Entonces habló, su voz era una mezcla aterradora de cuerdas vocales orgánicas y amplificación sintética. Se detectaron entidades extrañas. Se inició el protocolo de captura. Se abrieron más puertas. Entraron más criaturas, cada una singularmente aterradora, cada una moviéndose con el mismo propósito terrible. Disparen, grité, y mi equipo respondió al instante, disparando armas de energía con destellos brillantes. Las criaturas se sacudieron al ser alcanzadas por las explosiones, pero no cayeron, ni siquiera disminuyeron su velocidad. Ineficaz, anunció uno de ellos con esa misma voz mecánica y orgánica, ajustando su enfoque. Se abalanzaron sobre nosotros, moviéndose a una velocidad impactante. Disparé repetidamente al más cercano, observando con horror cómo la ráfaga de energía arrancaba pedazos de su carne en descomposición, revelando cada vez más de la máquina que había debajo, pero una máquina que seguía funcionando a la perfección. Todos de vuelta a la lanzadera. Grité, pero ya era demasiado tarde. Uno de mis guardias de seguridad cayó, con una criatura encima. Otro estaba acorralado, disparando desesperadamente mientras tres de las criaturas se acercaban. El teniente Brack logró volarle la cabeza a una criatura, solo para observar con horror cómo el cuerpo decapitado seguía avanzando, guiado completamente por la maquinaria que había reemplazado su sistema nervioso central.
algo me agarró del brazo por detrás. Me giré y encontré a una de las criaturas sujetándome con fuerza, con sus ojos brillantes a escasos centímetros de mi cara. La fisiología Treskin identificó, según dijo, su aliento, una mezcla nociva de descomposición y ozono, apta para la conversión. Luché frenéticamente, pero su fuerza era inhumana, tanto literal como figurativamente. Detrás de mí oí a Nick gritar, y luego al teniente Brack gritando mi nombre con pánico. La criatura se acercó, algo que se extendía de su boca parecía horriblemente una probóscide llena de nanobots. Bienvenido al proyecto Lázaro, decía. Tu singularidad biológica y tecnológica se sumará a la nuestra. Mientras la probóscide perforaba mis escamas, un pensamiento cruzó mi mente. La Unión Galáctica había tenido razón desde el principio. Nunca debimos haber venido a la Tierra. Pero había algo más, una horrible revelación que llegó demasiado tarde. Los humanos no habían desatado monstruos para luchar contra sus enemigos. Se habían convertido en monstruos. Y ahora nosotros también. Al otro lado de la habitación, mientras la oscuridad se cernía sobre mi visión, oí una nueva voz, esta vez completamente humana. Una sobreviviente. Comando, le habla la doctora Maya Jones del puesto 7. Contacto extraterrestre confirmado. 6 sujetos capturados. Conversión en curso. La fase 4 del proyecto Lázaro ya puede comenzar. El contraataque está listo para lanzarse. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue a Nick siendo arrastrado y al doctor humano hablando por un dispositivo de comunicación. Tras 3.000 millones de muertos, por fin estamos listos para llevar la lucha a las estrellas. Que Dios nos perdone por lo que nos hemos convertido. Entonces la oscuridad me atrapó y sentí que cambiaba, moría y renacía como algo nuevo, algo monstruoso, algo imparable. Y supe, con mi último pensamiento original, que la galaxia estaba condenada. Resulta que la conversión no es la muerte. Es peor. Imagina ser un pasajero en tu propio cuerpo. Imagina ver tus extremidades moverse sin tu permiso. Imagina sentir cómo una tecnología extraña se propaga por tus órganos, tu cerebro, tus propias células, reconstruyéndolas, reutilizándolas, reprogramándolas. Estuve consciente durante todo el proceso. El sujeto muestra una resistencia inusual, notó la doctora Maya Jones, y su rostro apareció de repente mientras mi consciencia afloraba brevemente. Aumentó la nanoconcentración en un 30%. Un fuego me recorrió las venas. Intenté gritar, pero ya no podía controlar mi aparato vocal. Los nanobots ya habían colonizado mis centros del habla. Diferencias fisiológicas fascinantes, comentó otro humano con bata blanca. El sistema nervioso de los Treskin tiene vías redundantes. Esto los convierte en candidatos ideales para unidades tácticas mejoradas. ¿Y el peludo?, preguntó Jones, y al perder la consciencia, comprendí que se refería al de Nick. Perfecta para la infiltración. Los nanobots incorporan sus habilidades naturales de camuflaje. Podrá alterar su apariencia a nivel molecular. ¿Y los demás? Unidades de combate estándar. Aunque ese teniente tiene una retención cognitiva prometedora, podría ser un buen comandante de campo. ¿Comandante de campo? ¿Unidades de combate? ¿Infiltración? A través de la neblina de la reconstrucción, la horrible verdad se hizo evidente. Los humanos no solo se defendían. Estaban construyendo un ejército. Y nosotros éramos los prototipos. La consciencia regresó en fragmentos, diagnósticos de sistemas, pruebas de función motora, integración de redes neuronales, calibración de armas. Ya no era simplemente el comandante Zax Valerian del Imperio Treskin. Yo era la unidad ZV-1, evaluación táctica y comando estratégico. Y no estaba solo en mi mente. La conexión neuronal establecida anunciaba una voz que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Bienvenido al colectivo, comandante. Mi visión se aclaró, revelando una enorme instalación subterránea. Cientos de mesas de conversión se extendían en la distancia, cada una ocupada por un cuerpo en diversas etapas de transformación. Algunos eran humanos. Muchos no. ¿Llevas 29 días inconsciente?, continuó la voz. Su conversión fue particularmente difícil. Su especie tiene una arquitectura neuronal notablemente robusta. Oh, ¿qué son
Logré preguntar, sorprendido de descubrir que podía hablar de nuevo, aunque mi voz ahora tenía el mismo tono sintético que las criaturas que habíamos encontrado. Soy la directora Samantha Reed, jefa del proyecto Lázaro, o al menos lo que queda de mí. Una figura apareció ante nosotros, una mujer con forma humana, pero con una gran mejora mecánica visible a través de secciones transparentes de su piel. Sus ojos brillaban del mismo azul que los de la criatura. El virus Helix fue devastador, explicó, indicándome que la siguiera. Descubrí que mi cuerpo respondía automáticamente, moviéndose con una precisión fluida que nunca había tenido en mi forma original. Pero también fue nuestra salvación. Pasamos junto a filas de lo que solo podría describir como cámaras de incubación, cada una con un cuerpo alienígena parcialmente desmontado, conectado a una compleja red de tubos y cables. Su grupo de exploración no fue el primero en llegar, continuó Reed. Solo el primero para el que estábamos preparados. Durante los últimos 3 siglos, 17 especies alienígenas diferentes han enviado misiones de reconocimiento a la Tierra. Capturamos tecnología, muestras biológicas, datos. Las advertencias de la Unión Galáctica, me di cuenta en voz alta. Las naves desaparecidas. Sí. Una desafortunada pero necesaria recopilación de información. Reed se detuvo ante una enorme pantalla que mostraba mapas estelares, esquemas de naves y lo que parecían ser planes de invasión. Sabíamos que no estábamos solos. Sabíamos que nos superaban tecnológicamente. Así que nos preparamos lo mejor que pudimos. Pero la pandemia fue inesperada, sí. 3.000 millones de muertos en 18 meses. Pero en la crisis, la oportunidad. Los ojos mecánicos de Reed zumbaron al reenfocarse. El virus de la hélice tenía una propiedad única. Reescribió el ADN a nivel celular. Nuestros primeros intentos de combatirlo con nanobots fracasaron estrepitosamente. En lugar de destruir el virus, los nanobots se fusionaron con él, creando un híbrido tecnoorgánico capaz de interactuar directamente con las células humanas. Convertiste una plaga en un arma, dije, sin poder disimular el horror en mi voz. Convertimos la extinción en evolución, me corrigió bruscamente. Las primeras generaciones fueron insensatas, violentas. Pero refinamos el proceso. Preservamos la consciencia. Creamos una mente colmena. ¿Y ahora? Ahora. Señaló una ventana que daba a una cámara aún más grande, donde miles de humanos conversos estaban en perfecta formación. Porque detrás de ellos había filas de naves espaciales como ninguna que hubiera visto antes, claramente construidas con tecnología obtenida de múltiples fuentes alienígenas, incluyendo, me di cuenta de golpe, configuraciones de motores Trescan. Ahora estamos listos para ocupar nuestro lugar en la galaxia, terminó Reed. Y nos van a ayudar. ¿Por qué haría eso?, pregunté, incluso mientras sentía cómo los nanobots me apretaban el sistema nervioso. Reed sonrió, con una expresión aterradora en su rostro semimecánico. Porque no tienes elección, pero también porque verás la sabiduría de nuestro enfoque. La Unión Galáctica ha estado vigilando la Tierra durante siglos, observándonos luchar, esperando a que nos destruyamos o a que merezcamos ser elevados a su preciada comunidad de mundos. Ella escupió las últimas palabras con sorprendente veneno. Mientras tanto, especies como la suya conspiran para invadirnos, robar nuestros recursos y quizás esclavizar a lo que queda de nuestra población. Dígame, comandante, ¿qué habría hecho el Imperio Trescan si supiera la verdad sobre nuestra condición? No podía mentir. Ni a ella. Ni a mí mismo. Cuarentena en el mejor de los casos. Esterilización orbital en el peor. Exactamente. La actitud de la Unión hacia las especies emergentes es observar, pero nunca asistir. Cada civilización por sí misma. Pues bien, ahora la humanidad ha emergido, pero no de la forma que nadie esperaba. Se abrió una puerta y entró el teniente Brack, o lo que una vez fue Brack. Su conversión parecía aún más extensa que la mía, con sistemas de armas visibles integrados en sus brazos y cavidad torácica. Los preparativos de la flota están al 97%, director, informó, con una voz ahora completamente sintética. La primera oleada puede despegar en 12 horas. Excelente. Reed se volvió hacia mí. Su nave ha sido reutilizada. Usted también. Su conocimiento de los sistemas de defensa y protocolos de mando Trescan es invaluable.
Liderarás el primer ataque contra tu antiguo mundo natal. No, intenté resistirme, intenté tomar el control de mi cuerpo, pero los nanobots respondieron al instante, enviando un dolor paralizante por cada terminación nerviosa. Resistir es inútil, dijo Reid, con cierta amabilidad. Y, en última instancia, miope. A la humanidad no le interesa la conquista por la conquista misma. Queremos seguridad. Reconocimiento. Nos han negado un lugar en la mesa. ¿Convirtiendo a las especies de la galaxia en esto? Hice un gesto hacia mi propio cuerpo convertido. Solo aquellos que nos negarían el lugar que nos corresponde. Reid me puso una mano en el hombro, sus dedos eran fríos y de una fuerza sobrenatural, y el colectivo se enriquece en lugar de destruir. Cada conversión aporta nuevas perspectivas, nuevas capacidades. Quienes se unan voluntariamente encontrarán la experiencia enriquecedora. Y quienes no, sus ojos mecánicos brillaron, se unirán de todos modos. Ojalá pudiera decir que seguí resistiendo, pero luché contra el control de los nanobots hasta el final, pero permanecí leal a mi especie, a mi imperio. Mentiría. El colectivo era seductor. No solo el poder puro de mi cuerpo mejorado ni el acceso instantáneo a vastas reservas de conocimiento. Era la conexión, la pertenencia y el propósito. Y así, 6 ciclos después de mi captura, me encontré en el puente del Yes Prometheus, una nave híbrida que incorporaba tecnología de al menos 8 especies diferentes, incluida la mía. A mi alrededor, mi antigua tripulación trabajaba con una eficiencia asombrosa. Sus movimientos se sincronizaban, sus mentes se conectaban a través de la red de la colmena, que ahora también me incluía. NYX, ahora designada NTX-7, no se parecía en nada a su antiguo yo. Su pelaje había sido reemplazado por una piel de camuflaje adaptable que podía imitar cualquier superficie o textura. Sus ojos, antes de un cálido ámbar, ahora brillaban con la misma luz azul que todos los miembros del colectivo. El motor de pliegue dimensional se está cargando, informó. Los códigos de acceso a la red de defensa Treskin están listos para su transmisión. Adquisición del objetivo completada, añadió el que una vez fue el teniente Brack. Cápsulas de despliegue de la primera oleada listas. Sentí una oleada de satisfacción que no era del todo mía. El colectivo que observaba a través de mis ojos estaba complacido. Comiencen la operación, ordené, y sentí la enorme nave estremecerse al abrir un agujero en el espacio-tiempo, creando un portal directo al corazón del espacio Treskin. Lo que siguió no fue una batalla. Fue una masacre. El alto mando Treskin, reconociendo mis códigos de autenticación, no levantó los escudos hasta que fue demasiado tarde. Cápsulas de gurgeones asolaron bases militares, centros de población e instalaciones gubernamentales. En cuestión de horas, miles de Treskins fueron convertidos a la fuerza, y sus nuevas formas se volvieron contra sus antiguos camaradas. Desde mi posición a bordo del Prometheus, presencié el desmantelamiento sistemático de la civilización que una vez juré proteger, y a pesar de todo, la voz del colectivo susurraba justificaciones, apaciguando mi culpa persistente y reforzando mi nuevo propósito. Su especie tuvo su oportunidad, me dijo el director Reed a través de nuestro enlace neuronal. Eligieron la agresión, eligieron ver a la Tierra como un objetivo en lugar de un aliado potencial. Esta es la consecuencia. La Unión Galáctica responderá, dije, aunque sin mucha convicción. Tienen protocolos para este tipo de amenaza, resonó en mi mente la risa mecánica de Reed. La Unión ya está desorganizada. Lanzamos ataques simultáneos contra 6 mundos miembros diferentes. Su prestigiosa flota está dispersa, respondiendo a amenazas tanto internas como externas, pero la belleza de nuestro enfoque, comandante, reside en que cada mundo que tocamos se convierte en parte de nosotros, cada derrota nos fortalece y cada tecnología que encontramos se asimila. En la pantalla táctica, observé cómo naves Treskin reconvertidas se unían a nuestra creciente armada. En menos de un día, adquirimos casi 200 naves adicionales, cada una de las cuales se está modernizando rápidamente con tecnología colectiva. La segunda oleada está lista, informó Nix. Objetivo, cuartel general de la Unión Galáctica en la estación próxima. Adelante, ordené, y sentí otra oleada de esa satisfacción alienígena. La caída de la estación próxima marcó el fin de la Unión Galáctica como entidad unificada. Sin su estructura de mando central, los mundos miembros se replegaron a posiciones defensivas, intentando desesperadamente fortificarse contra el avance implacable del colectivo.
Algunos mundos intentaron la diplomacia, ofreciendo tecnología, recursos e incluso voluntarios para una conversión pacífica a cambio de evitar una invasión a gran escala. Otros lucharon con ferocidad, desplegando armas cada vez más desesperadas, bombas de antimateria, disruptores dimensionales e incluso patógenos genocidas prohibidos. Ninguno fue efectivo contra la naturaleza híbrida tecnoorgánica del colectivo. En un año estándar, más de 40 mundos habían caído. En 3, la mayoría de la antigua Unión formaba parte del colectivo o se encontraba en diversas etapas de su misión negociada. A pesar de todo, me mantuve al frente, y mi conocimiento táctico y mi comprensión de las especies de la Unión me convirtieron en un recurso invaluable. Cuanto más éxito tenía, más me recompensaba el colectivo con mayor autonomía, aunque nunca con verdadera libertad. Fue durante la conversión de Alterus Prime, el planeta natal de la especie tecnológicamente más avanzada de la Unión, cuando finalmente me encontré cara a cara con la directora Reed. «Hermoso, ¿verdad?», preguntó, de pie junto a mí en la plataforma de observación mientras observábamos cómo las cápsulas de conversión descendían por la atmósfera dorada de Alterus. Un nuevo orden. Una galaxia unificada. Bajo el control de la Tierra, señalé. Bajo la guía del colectivo, corrigió, la Tierra está justo donde empezó. El colectivo ya no tiene centro, ni un solo punto de vulnerabilidad. Existen miles de mundos, millones de seres convertidos, incontables sistemas interconectados. Ha trascendido sus orígenes. ¿Y el precio? ¿Billones de seres obligados a convertirse contra su voluntad? Reed se giró hacia mí, su rostro ahora era casi completamente mecánico, con solo pequeños parches de piel humana alrededor de los ojos y la boca. ¿Era tan perfecta su antigua vida, comandante? ¿Era usted realmente libre bajo la jerarquía militar de Treskin? ¿Bajo la burocracia estancada de la Unión? El colectivo ofrece verdadera igualdad, verdadero propósito, verdadera asimilación, repliqué. Sí, no lo negó. La identidad individual es ineficiente, divisiva. La causa de la guerra, la explotación y el sufrimiento. El colectivo preserva lo que importa, conocimiento, experiencia, habilidades, mientras elimina lo que frena la vida consciente, la codicia, el tribalismo y el miedo al otro. Bajo nosotros, los primeros alterianos conversos ya se dispersaban, iniciando la conversión sistemática de su mundo. El proceso se había vuelto alarmantemente eficiente. ¿Y qué pasa cuando no queda nadie a quien convertir?, pregunté. Cuando la galaxia sea un colectivo gigante, sonrió Reed, con una expresión cada vez más antinatural en su rostro reconstruido. Entonces evolucionamos a la siguiente etapa. El universo es vasto, comandante. Siempre hay nuevas fronteras, nuevos desafíos, nuevas formas de vida que incorporar. Colocó su mano mecánica sobre mi hombro, tal como lo había hecho hacía un año en aquella instalación subterránea de la Tierra. Pero estás preocupado. Tu conexión con el colectivo se ha debilitado. Quizás haya algún fallo en tu conversión o una resistencia deliberada. Guardé silencio. La verdad era que había estado luchando contra el control de los nanobots de maneras sutiles, creando secciones divididas de mi consciencia a las que no podían acceder, explotando fallos en la red neuronal durante los saltos dimensionales, pequeños actos de rebelión que pasaban prácticamente desapercibidos mientras yo, en apariencia, cumplía mi función a la perfección. No importa, continuó Reed. Tu utilidad está a punto de terminar. El Imperio Trescan está plenamente integrado. El liderazgo de la Unión ha sido convertido o eliminado. Su conocimiento estratégico ha sido completamente extraído y distribuido por todo el colectivo. Hizo un gesto, y aparecieron 2 guardias con armaduras reforzadas. Es hora de tu reconversión. Un proceso más exhaustivo esta vez. La fase de prototipo ya pasó. Mientras me sujetaban, sentí una oleada momentánea de miedo, rápidamente reprimida por los nanobots que aún controlaban la mayor parte de mi sistema nervioso. Este sería el fin de lo que quedara del comandante Zax Valerian, la eliminación definitiva de mi identidad individual. Pero mientras me llevaban, vislumbré por la ventana una pequeña nave que se desprendía de la plataforma de defensa alteriana, huyendo a toda velocidad hacia el sistema exterior. Y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la esperanza. El colectivo no era perfecto, no era verdaderamente omnisciente ni omnipotente. Algunos escapaban. Otros se escondían. Algunos se resistirían.
Y quizás algún día encontrarían la manera de luchar contra los monstruos que la Tierra había desatado sobre la galaxia. ¿Y yo? Me uniría por completo a esos monstruos. Mi conciencia se disolvió en la vasta mente colmena, mi identidad no era más que datos y recuerdos útiles. Pero este registro, esta advertencia, la he codificado en una señal cuántica, transmitida en las antiguas frecuencias de emergencia de la Unión. Si la recibes, significa que una parte de la galaxia libre aún existe. Aún queda algo de esperanza. Recuerda esto, los humanos no crearon monstruos para salvarse. Se convirtieron en monstruos porque no tenían otra opción. Y ahora, nadie más lo sabe.